Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Dos actitudes ante el encuentro con Cristo, diferentes y diametralmente opuestas, son las que nos presenta la liturgia de la palabra de hoy. La primera la tomamos del Evangelio. Estamos iniciando el capítulo 14 del Evangelio según San Lucas y dice que en el contexto del sábado, recordemos que el sábado para el pueblo judío era un día sagrado, era un día muy importante porque era dedicado a Dios, pero que también tenía sus ciertas limitantes, sus ciertas restricciones. Había actividades que el pueblo no puede realizar y en textos que hemos venido meditando en la liturgia anteriormente, era muy normal que los judíos señalaran a Jesús por hacer actividades prohibidas el día sábado, independientemente de su valor, si fueran para bien o para mal. Pero bueno, dice que Jesús se reúne con un grupo de fariseos a comer, pero dice que la actitud del fariseo era una actitud de espionaje, era una actitud de andar instigando. ¿A qué me refiero? Estaban buscando lo primero malo que hacía Jesús para señalarlo. Eso es muy normal a veces en las personas. A veces encontramos en nuestros lugares de trabajo, en nuestros cultos, en nuestros templos, en nuestras eucaristías, en nuestros grupos parroquiales, personas que tal vez más que buscar un encuentro con el Señor o más que buscar el crecimiento de toda una comunidad, lo que están buscando, como dicen popularmente, es el punto negro en el lienzo blanco. Son personas que están en una actitud de no corrección fraterna, sino de señalar al primero que falla. ¿Y por qué motivos? Primero tal vez por una falsa tal vez sentido de superioridad, de sentirse que son más sanos, son más buenos porque tienen más conocimiento o porque tienen más formación o porque no sé, qué sé yo. O porque tal vez quieren bajar a las demás personas para ellos seguir en el puesto que tienen, tal vez porque tal vez han olvidado que dentro de la iglesia lo que importa es servir, no el puesto, sino el servicio, el grado de trabajo, y que desde cualquier punto donde estemos Dios nos llama a servir. Pero bueno, al fin y al cabo el punto aquí es, qué complicado es cómo teniendo a Jesús tan al frente, teniendo a Jesús tan a la mano, una oportunidad maravillosa de dejarse mover por todo aquello que Cristo puede hacer en nuestra vida, la actitud que te dan esos fariseos es la de buscar el error del otro. Y es que ese es el problema, a veces por andar buscando tanto el mal del otro, buscar cómo corregir al otro, se nos olvida del llamado importante que es hacer el bien y alegrarse del bien de los demás. Entonces, en el contexto de esta cena, de esta comida, se acerca a Jesús un hombre que tenía una hidropesía. La hidropesía es una acumulación de líquido normalmente anexado a una enfermedad superior. Recordando también que, y tal vez haciendo la analogía de que justamente las enfermedades en la Biblia eran catalogadas en esos tiempos como castigos por pecados o demás, o mejor dicho, llevados a un plano espiritual, podríamos pensar que esa hidropesia, perdón, es justamente el signo visible de una enfermedad más fuerte a nivel espiritual. Y me explico de otra manera. A veces en nuestras comunidades encontramos personas que viven muy tristes, que tachamos tal vez a veces de amargadas, que tachamos a veces de poco colaboradoras, que tachamos a veces de personas que no desean participar, que son personas recostadas, que son personas perezosas, que son personas sin ganas. Pero para nosotros es muy fácil a veces tachar personas, pero qué difícil es ponerse en los zapatos de los demás o o conocer el contexto del otro. A veces podemos decir que tal persona es muy rebelde, pero no sabemos qué situaciones ha estado viviendo que lo lleven a esa actitud. A veces vienen personas que están a la defensiva porque si han sido atacados, han sido señalados, han sido humillados y nosotros eso no nos damos cuenta. Pero se nos hace muy sencillo decir, no, 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 ni batalla con esa persona que es un gran malcriado o que es un gran rebelde. Es importante entender que nuestra vida como cristiano, para poder servir de la mejor manera, es acercarnos al hermano, pero acercarnos en un punto de vista de ayudar y queriéndolo conocer. Porque a veces podemos decir, es que en general mi grupo, es que en general mi casa, es que en general mi familia. A veces nos preguntan a nosotros, los que son padres de familia, ¿y cómo están tus hijos? Bien, ahí van bien. Pero no te has dado cuenta si tus hijos están teniendo malas amistades, si tus hijos están teniendo problemas de bullying en el
lugar de estudio, si tu hijo se siente solo porque no has sacado el ratito para acompañarlo, pero tal vez porque lo ves un poquito risueño o porque tal vez ni siquiera tienes el tiempo de verlo, pero te llegan las calificaciones y ahí va relativamente bien, ves que hace deporte, ves, y dices, no, está muy bien, pero tal vez ese estar muy bien esté ocultando una hidropesía que está matándolo por dentro espiritualmente. ¿Por qué? Porque se siente solo, porque se siente humillado, porque se siente sin ningún apoyo. Y nosotros a veces, por dejarnos llevar por lo exterior o por buscar a ver muchas otras cosas, nos olvidamos del servicio y del acompañamiento. Entonces, la primera actitud que podemos encontrar es esa actitud de señalar, es esa actitud de buscar acosar a la persona, de inclusive de ver en qué se está equivocando para yo señalar, para disque ayudarle a que cambie. Pero inclusive a veces ese cambiar está fuera y alejado de la corrección fraterna, sino que es una crítica destructiva que lo que hace más bien es hacer que la persona se aleje del Señor. Cristo no. Cristo busca la oportunidad de hacer el bien. Él ve los detalles, Él ve la sensibilidad, Él ve las circunstancias y en esas debilidades y en esas circunstancias Él actúa porque Él entiende que esa persona se sabe necesitada de Dios, que es muy parecida, que es justamente la otra actitud, que es la que nos pone, en este caso Pablo, en el inicio de la carta a los filipenses. Vean qué importante, Dios va a hacer la obra y a culminar y perfeccionar la obra que empezó en nosotros. ¿Por qué? Porque es una obra suya. Pero es tan maravilloso el amor de Dios que la obra se desarrolla a través muchas veces de su cuerpo místico, que es la iglesia. Iglesia a la que formamos parte tanto yo como vos. Y que estamos llamados a ser agentes de bendición, a ser personas que permitan a estos otros hermanos a completar su obra, a acercarse a Dios, a colaborar. Mientras los fariseos estaban viendo, centrados en qué se equivocaba Jesús y veían al pobre enfermo, tal vez este pobre enfermo venía tan cargado de tantas cosas, su hidropesía estaba tal vez tan fuerte, que tal vez le costaba hasta desplazarse, que le dolía caminar, tal vez llegó arrastrándose a Jesús y justamente estos fariseos, por ver el error y buscar en qué momento Jesús caía, nunca se dieron cuenta que alguien que necesitaba del Señor se estaba acercando. Entonces, que no nos pase a nosotros. Nosotros, como dice San Pablo, estamos llamados a ser colaboradores de el reino de Dios, trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Ser personas que lleven esperanza, ser personas que transporten amor, ser personas que den entusiasmo, ser personas que compartan alegría, ser personas que den críticas constructivas, ser personas que tienen la capacidad de corregir, pero buscando que la persona más bien se acerque a Dios y acepte. Claramente no es un proceso sencillo porque a ninguno nos gusta equivocarnos, pero cuando la crítica constructiva, cuando la corrección es hecha con amor, reitero, no es cómoda al principio, pero la reflexión y la luz del Espíritu Santo nos hace entender que la persona que nos habla tiene razón y nos lo hace saber porque nos ama. Pero entonces ahí es donde empieza la gran diferencia de sentirse colaboradores, que es buscar una perfección a través de la corrección mala, de la crítica, a ser verdaderamente colaboradores, constructores del reino, que es hacerlo todo en el amor de Cristo. Y vean qué importante, vean qué maravilloso lo que dice San Pablo, porque al final esa es la importancia de la iglesia cuando aprendemos a vivir según los sentimientos de Cristo, como el mismo Pablo también lo decía, que es que Pablo en la cárcel, que Pablo en prisión, sigue amando porque recuerda el gran amor que ha recibido de los demás. El amor eso hace. El amor inclusive nos libera de nuestras hidropesías, de nuestras situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque siempre habrá un brazo que nos levante, habrá un brazo que nos sostiene. Ese es el amor de Dios, esa es la gracia de Dios, porque dice que, como dice el salmista, el Señor siempre hará prodigios. Él culminará la obra en nosotros, como culminará la obra en todo aquel que se deje abrazar por el amor de Dios. Pero es necesario que tengamos ese sentimiento,
que no tengamos miedo de amar en el amor de Cristo, que no tengamos miedo de dejarnos llevar, que a veces nos pueden dar situaciones difíciles, que a veces podemos enfrentar un poco de señalamientos o enfrentar humillaciones, o a veces tal vez nosotros amamos y nos paguen mal. Vean vean el amor de Cristo hasta dónde lo llevó, pero sobre todo, y no me refiero a la cruz, lo llevó a la resurrección, que tuvo que pasar por una pasión difícil, es claro que lo pasó, pero el amor al final, cuando hacemos las cosas de corazón, Dios no pasa por alto nada de eso. Su obra y su amor, Él es justo, Él quiere que todos los hombres que le verdaderamente lo aman y le conozcan se salven, que conozcan la verdad, que es que Él nos ama y nos quiere para sí, pero para poder acercarnos a Él es importante y es necesario que nosotros aprendamos a vivir según lo que Él nos enseña, que no es restringir nuestra vida, es llenarnos de libertad, pero una libertad que nos permita amar, que como dice San Pablo, nos haga llegar a la meta de nuestro encuentro con el Señor de una manera limpia e irreprochable. No sé, en este momento, si quieres hacerte un examen de conciencia y ver cuál es tu actitud. ¿Cuántas veces has dejado de hacer el bien por andar buscando el mal del otro? ¿Cuántas personas se están equivocando porque no tuviste la capacidad de querer corregirlos? ¿Cuántas personas en este momento viven en amargura porque no hemos querido, hemos sido capaces o nos hemos dejado llevar por nuestros prejuicios en vez de ir más allá y conocer al hermano que está a nuestro lado y ver en qué le puedo ayudar? O por el contrario, pidamos también al Señor la gracia de si estamos actuando de buena manera, como decía San Pablo a los filipenses, pues mantenernos ahí. Y sobre todo entender que entre más vamos creciendo en la gracia, entre más nos vamos acercando al Señor, entre más vamos buscando esa santidad, debemos convertirnos en mayores servidores antes que señaladores. Es una tarea difícil. No nos dejemos llevar por los falsos escrúpulos que nos empiecen a hacer buscar errores, todo lo contrario. Seamos capaces de crear conversión, de crear espinitas, sí, porque es necesario que quede la espina de mis equivocaciones, que quede constancia del dolor un poquitito a veces de mi equivocación. A nadie le va a gustar equivocarse, pero que quede para yo poder empezar ese proceso de sanación que me va a llevar a la conversión y el encuentro con Cristo. Pidámosle al Señor la gracia de tener los mismos sentimientos del Señor y buscar el bien del que me sigue, del que está a mi lado, del que camina conmigo, del que está detrás. Puede ser mi hermano, puede ser mi papá, puede ser mi amigo, mi compañero de trabajo, la persona que va detrás mío en el bus. Pero sobre todo pidámosle al Señor la capacidad y su gracia para ser espejos limpios y transparentes que reflejen el amor de Dios y que sean capaces de transformar a aquel que tenga encuentro con nosotros. Que todo aquel que nos vea, vea en nosotros el amor de Cristo. Bendiciones.